Im Alter von 82 Jahren. Alter von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de ese tema tan fundamental como es el duelo. Lo que no les dije quién era la invitada. La invitada de hoy es la doctora Beatriz Seltzer, médica, psicoanalista, muy buena, densa, trayectoria fuerte, sigue curioseando, sigue investigando, es de las mías, sin mandarme la parte, pero qué invitados, ¿no? Hacía mucho que no venía la Beatriz Seltzer, porque como yo les digo, a mí me gusta que me llamen, porque la parte de producción artística, que es la de invitados, etcétera, la hago yo. Entonces, si me llaman, me hacen un favor. Y me dicen qué tema les gusta. Tema del duelo es un tema muy hablado, poco conocido en su profundidad. El duelo se instala o debería instalarse luego de la pérdida de un ser querido, muy significante, una situación, un objeto, pero algo que signifique algo fundamental para el ser humano. Como les decía en el avance, no es cualquier cosa. Está el duelo normal, que según Freud es de 12 a 18 meses, lo vamos a conversar con la doctora Seltzer, y pasados los 18 meses, es decir, el año y medio, estaríamos en un duelo patológico que puede ser o no ser una melancolía. También lo vamos a conversar con la doctora Seltzer. Evidentemente es un temazo muy fuerte y que nos conmociona a todas. Y que todos lo vivimos, consciente o inconscientemente. El duelo se vive, aunque uno no se dé cuenta. Gracias por los llamados, gracias por los mails, a pesar de que hubo ese disloque que yo les conté que en vez del sábado íbamos a hacer el lunes a las 20 horas. Bueno, fue a las 17 horas, pero la gente lo vio igual, en las repeticiones, etcétera. Así que recibimos con Gustavo muchos mails muy interesantes. Cada vez más inteligentes están los televidentes y eso me encanta, porque hacemos el programa entre todos. Y bueno, el tema de hoy que vamos a conversar y dialogar con Betty Seltzer, creo que les va a encantar. Luego de la pausa nos encontramos. Berretín de quererte, mujer, de sentir de tu piel la fragancia a carmín. Berretín. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina.
jardín, de quererte mujer, de sentir de tu piel. Bueno, con esto, si no te aflojaste, Seltzer, ¿qué querés que te diga? Bienvenida a Muchas gracias. Actualidad y Psicoanálisis. Gracias. Ya mucho que no venías, pero ya estás acá. Qué lindo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y contenta de verte, contenta de estar y además tenés una trayectoria impresionante, ¿no? Sí. 16 años de un trabajo de profundización del psicoanálisis y la difusión del psicoanálisis. Sí. Entonces te felicito realmente. Gracias. ¿Viste? Parecía una audacia cuando lo propuse. Todos me criticaron. ¿Cómo vas a juntar la actualidad con el psicoanálisis? Lo juntamos y seguimos juntándolo. Y creo que es importante porque esto es justamente la posibilidad de que el psicoanálisis siga vigente. Sí. Porque si no tenés la raíz en la actualidad, el psicoanálisis desaparece. Exactamente. La raíz en la actualidad. Qué interesante esto que decís, ¿no? Pero para en todos los órdenes de la vida, si vos no tenés la raíz de tu esencia, vos no sos. Desapareces. Es interesante lo que planteas porque Freud usó dos términos en alemán, que los voy a decir sin saber alemán, Dale. que es la Bemächtigungstrieb y la Bewältigungstrieb, que tiene que ver con la potencia, pero una potencia de sí, narcisista, con lo cual eso es la Bewältigungstrieb, y otra es la Bemächtigungstrieb, que es vos usás la violencia para tener fuerza porque no tenés fuerza. ¿No? Entonces, qué importante que es este sostenimiento de uno mismo. Qué interesante las palabras de Freud en alemán, porque son mucho más abarcativas que en español. Exactamente. Mucho, es muy interesante lo que dice Betty. ¿Te das cuenta? La violencia, yo siempre les digo, es la otra cara de la impotencia. Y está en la frase en alemán, en la palabra. Que usa los dos términos que son distintos y nosotros tenemos un solo término, potencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una lengua romance la española, así que vamos a darle los sinónimos que estos no tienen. Me gusta pelear un poquito porque uno entra, ¿no? Y hablando de esto que vamos a hablar, fíjate que duelo tiene una doble acepción, que es dolor y duelo es desafío. Claro. Entonces, si no tenés esa potencia, es muy difícil desafiar. Claro. Porque tenés que desafiar ante, algo que se pierde. Y es mucho trabajo. Mucho trabajo. Es terrible, ¿eh? Claro. Cuando pasan los años es como más doloroso. Algún tarado va a decir que es porque uno se acerca al final. Pero me parece una cosa superficial eso. Yo creo que uno se vuelve más humano, más profundo con la edad y con toda la experiencia y la vivencia, ¿no? No, porque los narcisistas que pululan acá por la Argentina dicen, es que te está llegando la hora a vos también, por eso estás más sensible. No lo creo. Claro, vos estás hablando de algo muy importante que es la experiencia, justamente, claro, ¿no? Claro. Una experiencia que, fíjate, ya a nuestra edad, ¿cuántas pérdidas tuvimos? Y las que se vienen, ¿no? Entonces, cómo frente a eso, cada vez uno vuelve a reactivar cosas que a uno le han pasado, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de duelo, Betty? ¿Cómo lo ves hoy con todos estos años de experiencia, de sabiduría, de conocimiento? Yo creo que hay distintos, como vos planteabas en el comienzo, distintos duelos, ¿no? Que Freud lo dice claramente, es una especial reacción ante la pérdida, claro, ¿no? Está la de un ideal, la de un ser querido, o yo agregaría, Molly, de un ser no querido también. Porque a veces cuando vos no pudiste terminar en paz vamos a hablar de una persona, sí, a veces es casi imposible y queda rebotando todo el tiempo lo que no pudiste hacer con esa persona durante la vida. ¿En serio? Y ahí queda coagulado, ¿no? Entonces, desde ese lugar, si uno se puede despedir bien de este ser querido, ok. Si uno termina en una situación muy incordiosa, muy lejana,
este ¿Del objeto ser perdido, querido o del no querido? del no querido, que es Del muy, no querido. muy lejano, ¿no? Que vos no tuviste contacto, ahí es mucho más difícil, porque entonces no podés elaborar lo que no tuviste en vida. Por eso a veces Pero en hay los que procesos... elaborar algo si no te importa el otro. Lo que pasa es que el otro existe a pesar de tuyo. Existe, pero te importa, tiene alguna En significación general para da vos. marca, da marca. ¿Sí? Da marca y de pronto lo ves, yo lo he visto en situaciones clínicas en donde es, bueno, yo lo odiaba a mi, vamos a poner un ejemplo, yo lo odiaba a mi padre, Sí. pero mi padre está todo el tiempo ahí. Pero Entonces es tu padre. no pudiste hacer el duelo. Claro, eso es Sí, otro, que sí. ahora sí está más claro para mí. Claro. Es tu padre. Y lo dejaste ahí porque estuviste enojado, porque lo que sea. Ese, pues Y se bueno. portó mal. ¿Sí? Y entonces No uno estás lo en paz. odia, pero es significante esa Exactamente. persona. Entonces ahí es casi imposible hacer este trabajo de duelo. Claro, claro. Sí. Y después hay que admitir la pérdida para hacer el trabajo de duelo. Exactamente. Hay mucha gente que niega la pérdida, ¿no? Y no puede entonces hacer nunca el trabajo de duelo. Exactamente. Por ejemplo, yo atendí una paciente hace muchos años que el marido un día le dijo, como en el chiste, me voy a comprar un atado de cigarrillos, no volvió nunca más. Y ella quedó en estado de shock emocional. Y después de muchos años, los hijos me vinieron a ver, estaba el perramus del marido colgado en el lugar, el coso, el sombrero, el paraguas, pues se fue como estaba. Todo impecable durante 10 años. No movió nada. Nunca se enteró ese ser humano que el marido se había ido. Es negación, renegación, me parece en este caso, porque era una psicosis, ¿no? Tal cual. Porque como te decía antes, me parece que realmente es un desafío. Y ahí ella tendría que enojarse con él. No. Y decir, fuiste un HDP, te fuiste, me dejaste Sí. abandonada, pero ella no lo pudo hacer. No. Claro, ¿Pero qué hizo? Amenazó con suicidarse. claro, la agresión venía para con ella. Claro, el suicidio siempre es un asesinato encubierto. Como decía el gran Pichon Rivière y el gran Freud. Como decía Pichon Rivière, ¿a quién quiere matar? Salvo un montón de suicidios, de que no se suiciden. ¿No? ¿Te acordás que fundó Sí. el CAS? Sí. Le atendía él el teléfono, Sí. ¿no? Entonces, un duelo para poder realizarse tiene que ser admitida la pérdida. Sí. Y después cuando vos recién decías, bueno, ¿cómo se hace? Freud lo describe muy bien, porque dice, es pedacito por pedacito. Digamos, vos tenés que separar toda la carga afectiva que tenés con lo que sea que perdiste y empezar Sí. a incorporarla adentro Sí. tuyo. Sí. Y después, despacito se va haciendo. Y tarda, como Freud dijo bien, de 12 a 18 meses. Sí. Pero, fíjate que viste que en los cementerios, por ejemplo, judíos, recién al año se termina la tumba. monumento. Justamente ¿Por porque qué? tiene que ver con esto, con que hasta los 12 meses vos todavía no pudiste enterrarlo del todo. Y después es el símbolo de que ahí se lo pudo enterrar. Che, pero algunos también dicen desde otro lugar que al año recién se va definitivamente el espíritu del cuerpo. Pues, ¿Escuchaste eso? no sé. Hablando de la película Ghost, puede ser. Sí, claro. Puede ser. Fíjate que está Y sí. muy en el candelero Claro, estas cosas. claro. ¿Eh? Pero de todas formas, creo que tienen que ver con creencias que apuntan a todo este proceso de poder separarse y decir, bueno, todavía el alma está. Por ejemplo, el miedo a los... Claro, es una forma de retener. Sí, sí. Mirá el miedo a los muertos. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los muertos? ¿Cuánta gente lo va al cementerio y tiene pánico de noche? Pánico. ¿No es una forma de conservar la fantasía de que sigue vivo? Claro, claro.
Obvio. O, viste que hay algunas obras de teatro que son muy cómicas, que tienen que ver con que hay dos velorios, hay dos viudos, y esos dos se juntan para poder también sobrellevar a estos fantasmas que pueden estar. Claro, claro. Pero yo digo que los fantasmas es una creación psíquica del individuo para sostener la vigencia y que sigue vivo el otro. Claro, claro. ¿No? Entonces le adjudican espíritu, fantasma. Es cual. increíble. Tal cual. Increíble. Yo en realidad frente a la muerte me enojo, si es un ser humano joven o todavía potable, y aunque sea grande también. Sí. La muerte, a mí cuando la gente dice, mira Betty, yo te voy a decir, por ahí no estás de acuerdo vos. Cuando la gente dice, yo estoy preparada para la muerte de mi madre, de mi padre, de mi marido, de no sé qué, que estaba enfermo. Cuando sobreviene la muerte, siempre hay un estupor. Y corroborando, estoy de acuerdo contigo. Ay, gracias. corro- Es bueno sentirse acompañada. ¿Saben qué sola me siento a veces con mis pensamientos? Es horrible no poder compartir con alguien. Pero, además, espera, vos estabas diciendo... De que para mí, ¿cómo se llama ahora? Me olvidé. No, que uno no está preparado. No, que uno nunca está preparado frente a la muerte. Y corroborando lo que vos decís, siempre, pero es un clásico, siempre hay algo que uno piensa, tendría que haber hecho esto, o tendría que haber hecho esto otro. ¿Por qué no hice tal cosa? Porque aparece la culpabilidad. Y si aparece la culpabilidad es que uno no estaba preparado. Claro. Muy bien, sí. muy bueno. Porque en realidad... el autorreproche, ¿por qué no le habré hecho esto? Y habré consultado con el otro. Tal cual. Siempre te queda Siempre hay como... algo que vos no hiciste y que entonces por eso se murió. Está en falta. Con lo cual no estás preparado, y nunca estás preparado para... Nunca. Y después es justamente poder estar aceptando primero todo el proceso de... Por ejemplo, del entierro, del velorio, del quilombo ese que en donde estás totalmente mareado y demás. Te vienen con Y papeles después, para que firmes. Sí. Tenés que elegir un cajón. Es siniestro, ¿eh? Sí. Vos estás en medio de otro mundo, en un medio evanescente, en otra cosa, como aturdido. Y el tipo dice, firme acá, firme acá. Cuando no tenés a alguien que te haga los y después recién papeles. caes con que ya esa cama vacía o esa ropa ya no se usa o lo que sea, ¿no? Claro, sí. Claro. Y claro que sí. Es muy doloroso. Muy doloroso. Y muy por supuesto doloroso. Que hay distintos tipos de duelo, ¿no? Es decir, sí, vos dijiste eso, a ver. Y acercamientos digamos, yo creo que hay duelos que creo que así... nosotras empezamos a pensar sobre qué hablar, hay duelos que son casi imposibles. Sí. ¿No? El duelo creo que es muy difícil de metabolizar y que siempre aparece, y esto lo veo en la clínica, es la muerte de un hijo. Claro. Con lo cual, si esto lo padeciste, que es algo absolutamente antinatural, que ahí nadie puede decir estoy preparado para. Antibiológico, antinatural. Es de terror. Voy a citar a nuestro expresidente Menem, cuando dijo, nadie muere antes de la víspera y después murió su hijo. Sí. ¿No? Como que nadie podía ser muerto. Suponer que podía morir. Claro, ¿no? Nadie. Y así es lo mismo, ¿no? Es decir, obviamente es duro pensar en la propia muerte, es duro pensar en la muerte de los seres queridos, pero la muerte de un hijo es casi inelaborable. Creo que es induelable. Claro, ¿Cómo vas a aceptar? Y sí. Pero sí podés percibir que sí falleció, claro. Sí murió. Y sí podés seguir tu vida. ¿Y cómo hace con la culpa? Bueno, ahí podés hacer tu vida y además por ejemplo, hay grupos que trabajan muy bien, de autoayuda, de seres que perdieron hijos, que realmente trabajan muy bien y en el análisis también. La cosa es rescatar lo vital de cada uno a sabiendas que hay un agujero ahí como muy difícil de surcir.
Muy difícil de surcir, ¿no? Sí. Y otra cosa importante es, ¿qué es lo que queda cuando alguien muere, no? Yo creo que lo que queda es justamente en relación a lo que sí tuviste o lo que no tuviste. Sí. Si tuviste mucho, el otro, que perdió o que se fue, realmente lo tenés adentro. Sí. Entonces la memoria de todo aquello que te dejó, la herencia está. Cuando no tuviste contacto, no tenés nada. Entonces queda Era un agujero. solamente un sostén biológico. Exactamente. Y ahí te quiero ver, Sí. fulana, porque cuando es un sostén biológico, ahí sí la culpa es irreversible. Pues siempre cuando el otro se muere, vos te sentís culpable de estar vivo. Totalmente. ¿Cómo me voy a quedar vivo? Es como los del Holocausto, los sobrevivientes. 50 años no hablaron. Exactamente. No pudieron hablar, yendo a cosas extremas como el Holocausto. Pero cada sujeto tiene su propio mini holocausto, que son sus muertos. Exactamente. ¿Y quién no se siente culpable? ¿Por qué le habré hecho esto? ¿Por qué no le habré...? Sobreviví. ¿Por qué sobreviví yo si él era mejor persona que yo? ¿Cuánto? Por eso cada sujeto duela diferente. Sí. Cuando Como puede. vos dijiste. Cuando puede. Cuando puede. Sí. Cuando puede. Es fundamental el cuando puede que dice Betty. Fundamental. Porque hay que tener una conexión con la realidad bastante brutal, que también se conmueve frente a la pérdida. Entonces uno queda más alterado en la percepción de la realidad. Y así podemos seguir profundizando. Me dio escalofríos. Gracias, Betty. Por favor. Vas a volver, ¿eh? Esto es Qué de divino. la amiga del programa, Qué divino. la Silvia Susana Blanco, de Normando, que te manda cosas riquísimas Bueno, muchas para gracias. disfrutar. Gracias. Y claro, por eso uno come también cosas ricas. No hablemos de eso, porque hay que hacer un duelo con la comida. Pero yo creo que es rico comer. Ya sé. Es rico. La están patologizando la comida. Lo que hay que tener es un límite interno que a veces está y a veces no está, como en todo. Tal cual. Tal cual. Como en todo. Muchas gracias, Al contrario, doctora Beatriz Seltzer. Un gusto, te vamos a ver más seguido. Llámame. Bueno. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. ¿Sí? No es amor, de ese amor tonto al fin, ni es decir por decir que estoy loco por ti. Es un raro devaneo, más angustia que deseo, es según lo que yo creo, un berretín. Puede ser que te diga que no, que es mentira que yo te he sabido querer. Puede ser que otros amen igual, pero más, te lo juro, ninguno jamás. Di que no, pero piensa que sí, que lo nuestro nació, pero no ha de morir. Más que vanidoso, Más que qué maravilla este berretín. Y viene con lo que estamos hablando. Tiene que ver con el duelo, con alguien que es un poeta. Entonces hace un duelo poético, ¿no? ¿Cómo define el amor? No es amor, ni ese amor tonto al fin, ni es decir por decir que me muero por ti. Porque nadie se muere por amor. Nadie. Siempre hay un ideal en juego. Ese es un trabajo que dejé frustro, limitado, acerca del suicidio. ¿No? Dice, se murió por amor. No. Cuando uno tiene capacidad de amar, no tiene capacidad de matarse. Y tener capacidad de amar es muy difícil.
Por eso el duelo también tiene que ver con la capacidad o no de amar. Como decía muy bien Beatriz, yo le digo Betty porque es más cariñoso, si uno tuvo mucho con esa persona, lo pierde, la pierde, pero queda calentita y llena internamente. Si uno tuvo nada o muy poco, o una cuestión superficial, ¿cómo haces el duelo? Dice Beatriz Seltzer. ¿Qué duelo haces? ¿Qué perdiste? Perdiste el testimonio de que no sos capaz de amar. Quiere decir que para hacer un duelo normal, una aflicción, como diría Freud, un duelo que decía la etimología en alemán, nos decía Betty, es la pérdida y el desafío. Es un desafío poder hacer un duelo, porque es un esfuerzo terrible, porque te tenés que sobreponer a que el otro no está más, que no... Yo me acuerdo cuando mamá murió, yo la llamaba todos los días a las 8 de la noche. Durante un año levanté el tubo para llamarla a la casa a las 8 de la noche, porque cuesta esos 12 meses que decía Betty, que dice Freud, que tarda el duelo normal, el monumento de los judíos para hacerse ese primer año, que es donde se termina de desprender el espíritu y se puede hacer el duelo más o menos hasta 18 meses, realmente hasta la religión lo toma Freud, lo tomamos los psicoanalistas. A veces dura más el duelo, dura mucho más, cuesta mucho. Y aunque uno intelectualmente se dé cuenta, emocionalmente no acompaña al intelecto. El amor, el corazón no acompaña la percepción. Bueno, tenemos mucho más, pero nos vemos en una semana. Gracias. Berretín de quererte, mujer, de sentir de tu piel la fragancia a carmín. Berretín, el primer berretín del que nunca en la vida se olvida.